Muy bien, mis queridos hermanos, en esta noche tenemos también como invitado a nuestra celebración de 20º aniversario al apóstol Roberto Martínez, a quien ya teníamos algunos días de no tener con nosotros, así que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Dios lo bendiga, pastor. Y aprovecho para recordarles que hemos asignado un tema a la celebración de nuestro 20º aniversario, que es buscando su presencia. Es de lo que vamos a estar escuchando durante estos 4 días. Bienvenido, hermano Roberto. Me regalan volumen, ahí estamos. Qué gusto me da verles, hermanos, saludarles en esta hermosa noche. Y tenía días de no ver a David también, ¿verdad? Yo a David lo conozco desde chiquitito. Desde que estaba pequeñito, él y su familia, con su familia somos muy amigos. El papá del apóstol Daniel Rivera es un buen amigo mío. Nos conocemos desde hace décadas y doy gracias al Señor por haberle saludado, haberle visto ahora, ¿verdad? Ministrando. Quiero, hermanos, que compartamos esta noche el tema de la campaña que tiene que ver con buscando la presencia de Dios. Pero antes que cualquier otra cosa, quiero pedirles que me acompañen a orar para que pidamos al Señor que nos dé de su gracia esta noche, que nos dé revelación a nuestra vida y que la palabra de Dios sea impactante también a nuestro corazón. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias esta noche por este tiempo que nos permite, Señor, estar en tu presencia. Buscar de ti, Señor, conocer más de tu palabra y conocerte más a ti, Señor. Queremos suplicarte que esta noche, Señor, en tu gran misericordia te muevas con poder, así como te has movido en el tiempo de la alabanza. Te puedas mover también en este tiempo, Señor, el tiempo de la palabra, trayendo revelación a nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, Señor. Padre, exhórtanos, consuélanos, edifícanos en la palabra. Ponle cimiento a nuestra vida y rumbo, Señor, mediante la palabra. En cuanto a mí, Señor, yo quiero pedirte por tu gracia, Señor, que puedas usarme esta noche para hablar con denuedo, Señor, para sembrar la semilla que tú quieres que sea plantada en el corazón de mis hermanos, para que esta semilla también pueda dar el fruto, Señor, que tú esperas. Yo te bendigo, Señor, por este ministerio que tú has levantado en este lugar, por estos 20 años. Y te pido, Señor, que tú sigas usando, Señor, la iglesia Peniel para alcanzar a más personas, Señor, para el reino de Dios. Sigue trayendo transformación, renovación, revelación, Señor, guía, dirección a la vida de las personas. Sigue haciendo milagros y prodigios, Señor, en medio de tu pueblo mediante esta obra. Bendice a sus pastores, bendice al equipo de trabajo, Señor, a la junta directiva, a todos los que de alguna manera se esfuerzan, Señor, para que este ministerio avance. Bendíceles con abundancia. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitarles, hermanos, a que leamos una porción del libro de Eclesiastés, en la que Salomón habla un poco sobre la presencia de Dios. Eclesiastés capítulo 8, versículos del 1 al 14, y como ahí lo tenemos proyectado, lo vamos a leer desde ahí. Dice: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces?
El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, porque hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Salomón está hablando, este libro fue escrito por él ya en sus últimos años de la vida, donde ya Salomón declara que él había estado en casi todo pecado. La vida lo había golpeado, espiritualmente hablando, y él había aprendido también de sus propios errores. En esta ocasión, él dice varias cosas en relación a la presencia de Dios. Si se fijaron, el versículo 3 habla de no apresurarse a irse de la presencia del rey. Y aunque él está hablando en un sentido histórico del rey, de él como rey, o de los reyes humanos, pero en el mismo versículo hace referencia a Dios. Y entonces Salomón está hablando de no irse rápidamente de la presencia de Dios. Esto es para los que siempre andan precisos, ¿verdad? Y están viendo la hora que ya se quieren ir, ¿verdad? Dice la palabra ahí, hermano, no te apresures a irte de la presencia del rey. Estamos escuchando eso, ¿verdad, hermano? No se preocupe que no voy a predicar largo esta noche, ¿verdad? No crea que estoy preparando el terreno para eso. Salomón también está diciendo, hermano, que hay situaciones que hacen diferencia entre el hombre que teme ante la presencia de Dios y el que no teme. El Señor habla que habrá diferencia. Pero yo quiero comenzar, o quiero más bien plantear una situación. Mire, el tema de la presencia de Dios es un tema complicado, hermano. Es un tema complicado, más de lo que usted se imagina. Ya se va a dar cuenta por qué. Ya le voy a plantear un par de cosas. En primer lugar, nosotros vemos que cuando el hombre fue creado y puesto en el huerto del Edén, la comunión que tenía con Dios era plena. Dios se paseaba en el huerto, así lo dice el libro de Génesis. Y el hombre y la mujer, porque así dice también que el hombre y la mujer, no solo el hombre, tenían libre acceso a poder hablar con Dios, a poder ver su rostro. Tenía libre acceso a poder
expresarle a Dios todo lo que quisieran expresarle, su amor, su admiración, su adoración, su alabanza. Pero como un resultado directo de la caída, el hombre resulta, y la mujer también, resulta que después de la caída, ahora quieren huir de la presencia de Dios. Quiero que vea conmigo ese texto para que lo recuerde. Génesis 3 del 8 al 10. Génesis 3 del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre, y también la mujer, mire, y su mujer, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre y la mujer estaban experimentando sentimientos, estados emocionales que antes no habían experimentado. Eran situaciones nuevas en ellos. Ellos estaban experimentando sentimientos como la vergüenza, que antes no habían experimentado. Es importante hacer notar esto, hermanos, porque la vergüenza de alguna forma hace que nosotros querramos escapar de la presencia de Dios. También sentimientos como la culpa. Ellos experimentaron por primera vez este sentimiento, antes no lo habían vivido. Remordimiento, temor, y habían perdido aquel contacto que al principio tenían, aquella alegría con la que recibían a Dios cuando el Señor se paseaba por el huerto, y probablemente, aunque la Biblia no lo detalla así, pero parece ser que así fue. Ellos salían a su encuentro y libremente hablaban con Él. Ahora, como resultado directo de la caída, ellos quieren huir de la presencia de Dios, esconderse de la presencia de Dios. Oiga lo que estoy diciendo, esconderse o huir de la presencia de Dios. Pero también en el mismo libro de Génesis, por cierto, en el siguiente capítulo, vemos nosotros ya un descendiente de Adán y Eva, el primer homicida sobre la faz de la tierra, Caín. Y vemos a Caín hablando con Dios, cuando Dios lo echó de la tierra y puso señal sobre él para que no lo matasen. Génesis 4:14, mire qué es lo que dice. Y él respondió, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Vemos también a Caín en el mismo contexto, en el mismo capítulo. Vemos a Caín anunciándole a Dios que después que lo haya echado y le haya puesto una marca para que nadie lo matara, él se escondería de la presencia de Dios. En vez de buscarlo, él se escondería de la presencia. Pero entonces esto nos lleva a una pregunta, hermano. Esto nos lleva a una pregunta. Y realmente, hermanos, ¿el hombre se puede esconder de la presencia de Dios? ¿Será posible esconderse de la presencia de Dios? Veamos el planteamiento que hace David en el Salmo 139, en los primeros 12 versículos. Véalo conmigo. David está hablando de la omnipresencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo,
y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Y dice el versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces ahí tenemos ya planteado un problema. La pregunta ¿es posible huir del omnipresente? ¿Es posible? Si fuera posible, entonces Dios no sería omnipresente. Porque habría un rinconcito, habría una situación, habría una condición que le permitiría al hombre estar donde Dios no tiene acceso. Así que para empezar, nadie puede huir de la presencia de Dios. Pero ¿y entonces a qué se refiere la palabra cuando dice que Adán se escondió de la presencia de Dios? ¿Por qué dice la Escritura que Caín le dijo a Dios: he aquí que tú me echas hoy de la tierra y yo me esconderé de tu presencia? ¿A qué se refieren la cantidad de versículos que hay en los libros proféticos, por ejemplo, cuando habla de que las peñas se van a abrir y que hay gente que se va a esconder de la presencia grande y temible de Dios? ¿Es posible entonces esconderse? No, no es posible. Y entonces, ¿cómo hablamos de buscar la presencia si no es posible huir de la presencia? Porque nuestro tema de hoy y el tema de la campaña es buscando la presencia de Dios. Y por supuesto, hermanos, que cuando el Señor hace referencia en Escritura a buscar la presencia, cuando el Señor hace referencia en Escritura a huir de la presencia, está hablando, hermanos, de la actitud del corazón del hombre, del deseo profundo del corazón del hombre, de querer escapar de Dios. Una cosa es querer escapar de Dios y otra cosa es que eso sea posible. Realmente no es posible. David decía: si dijere las tinieblas ciertamente me encubrirán, he aquí que la noche resplandece delante de ti. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él dice: si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si remontase las alas del alba y me remontase a las alturas, ahí estás tú también. No hay rincón, hermanos, donde el hombre o la mujer puedan huir de la presencia de Dios. Entonces, ya hemos visto que físicamente no es posible huir de la presencia de Dios, escapar de la presencia de Dios. Pero entonces sí puede el hombre, y es a eso a lo que se refiere la Escritura, el intentar darle la espalda a Dios, el volver la espalda a Dios e intentar alejarse de Él. Eso sí es posible.
Porque por cierto, hermanos, el libro de los Salmos, y por tiempo no vamos a ver los detalles, además falta una semana y Dios va a usar a los otros siervos que han invitado para compartirles un poco más. Pero hay textos en la Escritura donde dice, por ejemplo, hay declaraciones. El libro de Job dice que el impío no entrará en su presencia. Pero el mismo libro de Job dice que salió Satanás, dice, de la presencia de Dios. Bueno, ¿y cómo es que el impío no puede entrar y el diablo sí puede entrar? Es que está hablando de cosas distintas, ¿verdad? Estamos hablando que de la presencia física nadie se escapa, hermano, ni el diablo. El diablo está siendo visto por Dios todo el tiempo, hermano. La Biblia dice que los ojos de Jehová recorren la tierra y los ojos de Él están sobre buenos y malos. Dios mira todo lo que hacemos, hasta lo que intentamos hacer. Él lo mira, hermano, Él lo conoce. De manera que físicamente no es posible huir, pero espiritualmente el hombre ha intentado huir de Dios, escapar de Dios. Y a veces el intento, cuando digo intento estoy hablando, hermanos, que es intencional, es voluntario. Y al hablar de intencionalidad, no estoy diciendo que una persona necesariamente sea mala. Estoy diciendo, hermanos, que a veces la culpa, sentimientos como los que experimentó Adán y Eva, la culpa, la vergüenza, el temor, el remordimiento, que son sentimientos, hermanos, que vienen inmediatamente después que hemos transgredido la ley del Señor. ¿O no es cierto, hermano? ¿Es cierto o no es cierto? ¿O acaso no es eso lo que sentimos? ¿Siente vergüenza cuando ha ofendido a Dios, hermano? ¿Verdad que sí? Yo sí la siento, hermano, me imagino que usted también. Siente culpa cuando ha desobedecido a Dios. Y hermanos, esos sentimientos son los que hacen que el hombre y la mujer intenten darle la espalda a Dios. Sin embargo, hermanos, en la gracia de Dios, en la misericordia, encontramos nosotros una cantidad de llamados que Dios hace al hombre, especialmente a sus hijos, a sus escogidos. Él los llama, hermano, a arreglar cuentas. Por ejemplo, en el libro de Isaías, un texto muy conocido, el capítulo 1 de Isaías, el Señor comienza diciéndoles: cállense los cielos y escuche la tierra, porque va a hablar Jehová. Crié hijos y los engrandecí, hijos, y ellos se volvieron contra mí. El buey conoce su dueño, dice, y el asno, el burro, pues, el pesebre de su señor. Pero este pueblo, dice, es peor que asno y peor que burro, no conoce a su Señor. Él les dice que si la misericordia de Jehová no hubiera estado sobre ellos, este pueblo sería como cabaña en melonar. Y después que les ha dicho todo lo que han hecho, Él les dice: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el libro de Jeremías, capítulo 3, encontramos un llamado similar al pueblo de Judá. En el capítulo 3, el Señor le habla a los sacerdotes y les dice: señores sacerdotes, ustedes que presumen de ser cumplidores de la ley, ustedes que se escandalizan cuando una mujer les infiel a un hombre, ahora les pregunto yo, les dice Dios, lo estoy parafraseando: alcen los ojos a las alturas, les dice, y díganme en qué monte no se hayan prostituido ustedes. Díganme bajo qué árbol frondoso no se hayan prostituido. Mas, oiga lo que dice después: mas vuélvete a mí, dice Jehová. A lo menos desde hoy, dice, no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. El Señor siempre está llamando, hermano. Siempre está llamando, siempre nos está llamando a ponernos a cuenta. En el Nuevo Testamento encontramos textos como en la primera carta de Juan.
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecareis, dice, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios, viendo al hombre en su intento de huir, de escapar de la presencia de Dios, dándole quizá la espalda, o tal vez dejando de comunicarse con Dios. Quiero que veamos algunos textos de lo que podemos aprender un poco sobre esta situación. Hemos visto que en el libro de Eclesiastés, Salomón está diciendo que le irá bien a aquel que teme en la presencia de Dios. Hermanos, porque de la presencia no podemos escapar. Lo que pasa es que algunos tenemos temor de la presencia de Dios y otros no tenemos temor delante de la presencia de Dios. Algunos sabemos cuando nos recordamos que Dios nos está viendo, cuando recordamos que estamos en la presencia de Él. Parece que eso nos hace recapacitar y reorientar nuestra vida. Pero hay personas, hermanos, que aunque lo sepan, como el Salmo 50 dice, en el Salmo 50 el Señor hablando a los hijos de Asaf, les dice, bueno, como yo no hice nada cuando ustedes se apartaron de mí, ustedes pensaron que ciertamente yo era como uno de ustedes, pero se equivocan, los voy a castigar. Así que al que teme delante de la presencia de Dios, dice el Señor que le irá bien, pero al que no teme, también dice el Señor, a ese no le va a ir bien. David oraba, hermanos. Mire la oración de David. En la versión Reina y Valera es un poco menos claro que en otras versiones, pero dice el Salmo 51:11. David, en ese salmo, que es un salmo que fue escrito, hermanos, después de su pecado, no solo de haberse involucrado con Betsabé, sino también, hermanos, de haber matado a su marido, Urías Eteo. David le dice al Señor, límpiame con hisopo. Y entre otras cosas él le dice, no me deseches de delante de ti. Realmente el texto hebreo dice, no me quites tu presencia. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire, interesante que aún en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba vinculada a la obra sobrenatural del Espíritu Santo. El Señor dijo, hermano, no los voy a dejar huérfanos. Y Él está presente en medio de nosotros mediante su Espíritu Santo. Así que David oraba, y creo yo que debe ser una oración nuestra también. Que la presencia de Dios, hermano, no se aparte. Bueno, ya vimos que físicamente no es posible, pero espiritualmente hablando, estamos hablando de huir o apartarse de la presencia como sinónimo de romper la comunión con Dios. En la presencia de Dios, David decía, hermanos, en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero David se refería, hermanos, a la búsqueda consciente, a la búsqueda intencional de estar en contacto con Dios, porque David mismo había dicho que de la presencia física, ¿quién puede huir? No es posible. Así que cuando David se refiere a buscar la presencia, se refiere a la intencionalidad de nuestro corazón, hermano, de estar en comunión con Él. Y esta campaña precisamente tiene ese sentido. La búsqueda, el esfuerzo que nosotros hacemos por buscar a Dios. Mire, un día de estos, hermanos, yo recapacitaba. Una mañana estaba haciendo yo mi devocional, y en la oración, hermano, yo le pedía luz al Señor. Había sido una semana de noticias complicadas. En la iglesia, el papá de un hermano con cáncer en la próstata, otra hermana con osteoporosis avanzada, hospitalizada, le iban a poner 6 clavos y complicada la situación. Esa misma semana a mi esposa le diagnostican diabetes mellitus. Esa misma semana
se complica también un poco la salud de otra de mis hijas. Esa misma semana yo me puse mal también de la garganta. Bueno, hermano, mire, si a todos lados que miramos, mi hijo Diego con una infección en el oído. Donde mirábamos había enfermedad. Y ese día le dije yo en la mañana al Señor, Señor, ¿y qué nos quieres decir con esto? ¿Qué debemos aprender? ¿Cuál es el mensaje de esto? Y quiero decirles, hermano, que durante toda la semana el tema había sido las dietas. Y la gente en su amor, en su cariño, le escribe a uno y le dice, mire, hermano, fíjese que conozco a alguien que hizo esta dieta y se le quitó la diabetes. Y que conozco, y hay dietas al escoger, hermano. Pero el Señor esa mañana hablaba conmigo de la dieta. Y ponía en mi corazón, hermano, aquellas palabras que Jesús le dijo a los discípulos cuando hablaba con la samaritana. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mire, hermanos, así como el cuerpo necesita comer, así como el cuerpo necesita comer, y comer saludable y comer balanceado, así nuestro espíritu necesita comer también. Y hermano, mire, una lluvia de textos. Yo tengo anotados ahí un montón de textos. Una lluvia de textos empezaron a venir a mi mente. El Señor hablándome. ¿Cuál es la comida espiritual? La carta a los Hebreos dice, ustedes deberían ser maestros, pero ustedes son niños, todavía tienen necesidad de la leche espiritual. Pero también el apóstol Pablo dice, desead como niños el alimento espiritual. Deuteronomio 8 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para hacerte saber que no solo de pan, oiga eso, no solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, la vida nuestra no depende de lo que comemos físicamente, únicamente, sino que también, hermanos, vivimos de lo que sale de la boca de Dios. Y hermano, yo le pregunto, ¿y su dieta espiritual cómo está? ¿Qué tan bien come espiritualmente? Y hermano, mire, el único lugar donde usted se puede alimentar bien y llenar su dieta espiritual es en la presencia del Señor. En la presencia del Señor, dice, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. ¿Sabe qué dice el texto hebreo? Cuando dice delicias, dice manjares a su diestra. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Véalo conmigo, lo dice el Salmo 16, 11. La versión Reina y Valera dice delicias, pero el texto hebreo habla de manjares. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. Mire, el Señor nos va a mostrar cuál es la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así es que ese día yo reuní a mi familia y hablamos del tema. Hablamos del tema. Lo compartimos también con un grupo de hermanos en la iglesia. Y les decía, mire, estamos preocupados que mucho carbohidrato, que las proteínas, que las grasas, que la fibra. Estamos preocupados por eso, como si el cuerpo fuera lo más importante. No estoy diciendo que no hay que ocuparse del cuerpo. Pero ¿y su espíritu qué come, hermano? ¿Acaso el desierto, los 40 años en el desierto, no fueron para ese propósito? Para hacerte saber. 40 años Dios haciendo el esfuerzo para hacerle entender a su pueblo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Yo les quiero decir esta noche, hermano, incluya en su dieta. Usted quiere vivir más tiempo, usted quiere estar saludable, usted quiere, hermanos, que el sacrificio que Jesús hizo, en el que por su llaga fuimos sanados, se haga realidad en su vida. Bueno, hermano, coma lo que debe comer,
coma la palabra, como el Señor le dijo a Ezequiel, come el rollo, como le dijo a Juan también, come. Y aquel rollo fue amargo a mi paladar. La palabra de vida, así le llama la Escritura, la palabra de vida. ¿Acaso Jesús no dijo después que pasó el mar de Genesaret, capítulo 6 de Juan, cuando llegó a Capernaum, lo primero que les dijo, él llegó a la sinagoga, y en la sinagoga tenían una copa, la copa original, donde guardaban el maná, casi que la adoraban, y Jesús dice que estando en la sinagoga les dijo, el pan que comieron sus padres, el maná, no es el pan de vida. Yo soy el pan de vida, les dijo él en esa ocasión. Y el que come mi carne, come verdadera comida, y el que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida. Y dice que los judíos se alarmaron y dijeron entre sí, ¿cómo es eso que este nos ofrece comer su carne, beber su sangre? Y desde entonces, dice el versículo 66 de Juan 6, desde entonces, dice, muchos de sus discípulos ya no le seguían. Yo creo que Juan fue benevolente al escribirlo de esa forma, porque dice que luego después de eso se volvió a los 12. Lo que significa, hermanos, es que todos los demás se habían ido. Dice, el Señor se volvió a los 12 y les dijo, miren, estos se escandalizan porque les digo que coman mi carne y beban mi sangre. El espíritu, les dijo él, la carne para nada aprovecha, les dijo el Señor. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Él les estaba diciendo, explicando a sus discípulos. Yo no les estoy diciendo que me agarren a mordidas o que se beban literalmente mi sangre. Estoy diciéndoles que reciban mi palabra, porque ellos habían dicho, qué dura es esta palabra. Pero les dijo después a los 12, ¿acaso se quieren ir ustedes? Y oiga la respuesta de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Incluya en su dieta espiritual la palabra, la porción de la palabra diaria. ¿Usted quiere vivir más? ¿Usted quiere estar saludable? Busque temprano la presencia de Dios. Deje que la palabra de Dios ministre su vida, hermano. Alabe al Señor, adórele, porque alabanza y adoración son cosas diferentes, ¿eh? El libro de los Salmos dice que a la presencia de Dios se entra con alabanza. Yo creo que usted sabe cuál es la diferencia, pero si no lo sabe, le cuento que la alabanza tiene que ver con las cosas que Dios hace. La Biblia dice, alabad a Jehová por sus proezas. Alabadle por la magnificencia. Dice, alabadle porque hizo el mar y su plenitud. Alabadle, es decir, la alabanza tiene que ver con las obras de Dios, con lo que Él hace. Pero la adoración tiene que ver con lo que Él es. La adoración tiene que ver con lo que Él es. Cuando adoramos a Dios, exaltamos por lo que Él es, hermano. Exaltamos su nombre. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero para eso, hermano, es necesario tener la actitud correcta, buscar la presencia de Dios. Solo en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. En el Salmo 68, David hablaba, hermano, que había gente que aborrecía la presencia de Dios. Hay gente, hermano, que uno no le puede hablar de Dios porque hacen mala cara. No sé si usted conoce gente así. Usted empieza a hablarles de Dios y se levantan, o hacen la cara de nudo y se apartan. David decía, Salmo 68, 1, David decía que huyan los que aborrecen tu presencia. Miren, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Entonces la gente que no busca la presencia, sin duda alguna, hermano, es gente que aborrece al Señor, o es gente que algunos de los sentimientos que hablamos antes
estorban su comunión con Dios. En la carta a los Hebreos, el escritor está hablando, hermanos, del camino que el Señor abrió para que podamos llegar a diario a la presencia de Él. Sucede que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios, Él siempre ha estado en todo el universo, pero la presencia de Dios se concentraba, digámoslo así, en la celebración, en el lugar santísimo. Y entonces la gloria de Dios se manifestaba ahí. Pero ahora en este tiempo, hermano, la Escritura dice que el Señor ha decidido hacernos a nosotros templo de su Espíritu. Dice el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 3, versículo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O no saben que tienen el Espíritu de Dios? En el capítulo 6 lo vuelve a decir. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora Dios ha decidido, hermanos, darnos su presencia permanente. Pero nosotros podemos buscar a Dios, el contacto con Dios, o podemos simplemente ignorarlo. El escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, que toda la carta a los Hebreos habla del oficio sacerdotal de Jesús. La carta a los Hebreos nos revela lo que Jesús está haciendo hoy, hermano, en el templo no hecho de manos. En el capítulo 4 nos exhorta y nos invita, hermanos, a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Quiero que leamos ese texto para terminar. Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 16. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, oiga esa, hermano, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra manifiesta ahí significa que no salga a luz en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, interesante lo que está hablando el escritor. Por un lado, tenemos que rendir cuenta. Por otro lado, hermano, aunque usted se calle, en la presencia de Dios todo es transparente. Dios lo mira absolutamente todo. Lo que confesamos y lo que no confesamos, Él lo mira. Pero mire qué interesante lo que sigue a continuación. Por tanto, dice. ¿Por cuál tanto? Por todo eso, porque todo es transparente, porque vamos a dar cuenta, porque en la presencia de Él, de Dios, hermano, no hay nada que se puede ocultar. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Primera exhortación. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermano, ¿está entendiendo lo que dice ese texto? Mire, hermano, la gente que ha cometido errores huye de la presencia de Dios, como Adán y Eva, como Caín, como muchos otros que aparecen en los libros proféticos. Pero la invitación del Señor, como lo dije al principio, hay una gran cantidad de textos donde Dios llama al pueblo a ponerse a cuenta. Venid luego y estemos a cuenta. Y aquí está hablando de rendir cuentas. Aunque no lo digas, el Señor lo sabe. Eso es lo que está diciendo Él. Tu vida es transparente, hermano. La vida nuestra es transparente a Dios en su presencia.
Pero con todo y eso, todavía dice el Señor, retengamos nuestra profesión. Es decir, no piense como algunos piensan, que porque cometieron un error ya no son hermanos. Así me dijo el otro día una persona que encontré. Dios le bendiga, hermano. Le digo, ya no soy hermano, me dijo. Y eso le digo. Y eso, hermano, me dejó caí en pecado. Mire, hermanos, hay gente que no entiende la gracia, no entiende la misericordia. No han entendido 2 Corintios 10, donde dice, versículo 6, estando prestos, dice, estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué hombre, hermano, y con qué potestad va a perdonar los pecados de otro? ¿O va a intentar señalar a otro, hermano, de pecador? Si todos pecamos, hermano. Así que está diciendo, retenga su profesión. Pero además de eso dice, mire, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca. Por el contrario, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Si por eso has dejado de orar, si por eso has dejado de leer la palabra, si por eso has dejado de alabar su nombre, si por eso las cosas de Dios han empezado a dejarte de llamarte la atención, si tu vida espiritual ha decaído porque has cometido errores, bueno, hermanos, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y dice aquí también, hermano, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él entiende las tentaciones. Acerquémonos pues. El escritor se incluye. No dice acérquense, dice acerquémonos pues. ¿Cómo, hermano? Sin temor, sin vergüenza, como estaban Adán y Eva. Acerquémonos confiadamente al trono, no del juicio, hermano. Dios no nos está invitando al trono del juicio. Él dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué, hermano? Para alcanzar misericordia. ¿Para qué más? Para hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Lo que Dios está diciendo, hermano, si te has enfriado, si has dejado de buscar su presencia por errores que has cometido, lo que tienes que hacer es acercarte a Él. De todas maneras, tu vida es transparente a Él. De todas maneras, no tenemos un sumo sacerdote que ignore las tentaciones nuestras, sino uno que las conoce. Y además de eso, hermano, alguien que nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y para hallar también el socorro que necesitas, hermano. Nadie más te va a poder ayudar en esa situación, solamente Dios. Aún de las cosas que no has confesado, Dios las va a sacar a luz en su presencia y te va a ministrar, hermano. Qué hermoso es amanecer, hermano, en la presencia de Dios, leer la palabra y que Dios toque su corazón, que Dios incluso, hermano, saque a luz cosas que a lo mejor, hermano, nosotros habíamos hecho de lado, pero que estaban ahí. Dios las ha sacado al corazón y Dios quebranta nuestra vida, hermano, cuando nosotros le buscamos, y Él, hermano, Él nos va a sacar adelante. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida,